Bueno, ahí tienen entonces lo que vamos a ver el día de hoy, que son las metilxantinas. Todos conocemos en realidad estas metilxantinas, aunque vale la pena presentárselas, pese a que todos los días, digamos, se consumen estos productos, ¿no? Ya sea a través del té, el café, el chocolate, ¿no? Digamos, hay varios compuestos que provienen de diferentes plantas que vamos a pasar a ver el día de hoy, que entonces son broncodilatadores. Vuelvo a repetir, el té, el café, que son los más comunes, pero también podemos tener las bebidas cola, los chocolates, ¿no? Pueden tener gran cantidad de metilxantinas. Muy bien, ahí tenemos las metilxantinas desde el punto de vista de la farmacognosia. Son alcaloides derivados úricos relacionados típicamente con las bases úricas, ¿no? Y con el ácido úrico también. Entonces vamos a vender un poco el volumen ya. De ahí que pueden fijarse también a los receptores adenósicos, que son los receptores adenósicos 1 y los receptores adenósicos 2, utilizados ampliamente en el tratamiento del asma desde finales del siglo XIX, a raíz de observaciones de que el café cargado alivia los síntomas asmáticos. Pero además son estimulantes de la corteza cerebral. Muy bien, desde el punto de vista fisiopatológico del asma, entonces vamos a ver algunos elementos que son importantes en este cuadro que voy a pasar a explicar, pero además voy a poner este punterito de colores para que me ayude un poco. Aquí tenemos un bronquio normal, ¿no es verdad? Y las personas susceptibles, ¿no es cierto?, a desencadenar asma, entonces centran su patología sobre todo a nivel de estos bronquios que ustedes están observando. Y pueden ser desencadenantes, por ejemplo, del ejercicio, las infecciones, los irritantes, los alergenos y cientos de miles de productos que a través de la vía respiratoria, incluyendo el polen de las plantas, los hongos que suelen existir en los roperos donde hay ropas guardadas o en las bibliotecas, cuando alguien no ha usado un libro por mucho tiempo, puede también a través de la humedad desarrollar estos microorganismos y entonces deberá de haber obligatoriamente además una susceptibilidad genética. Una vez que estos elementos como ejercicio, infecciones, visitantes, alergenos, etcétera, etcétera, toman asiento en este bronquio, se genera este broncoespasmo precoz, donde a través de una célula denominada mastocito o célula cebada del tejido conectivo se libera histamina. Aquí tenemos el mastocito y este desencadena la liberación de varios elementos importantes como son los leucotrienos, las prostaglandinas y el propoxano A2 que hemos visto ya en los AINES que existen, AINES que pueden generar, digamos, asma bronquial como ocurre, ¿no?, con la aspirina. Si este broncoespasmo precoz evoluciona a un broncoespasmo tardío, entonces obviamente estos leucotrienos, prostaglandinas y la presencia de células como los neutrófilos generan otros elementos que son las citoquinas y las quimioquinas, y entonces se genera también un proceso inflamatorio de tipo crónico, ¿no? A lo que se suman varios otros elementos formes de la sangre, como son los eosinófilos, los neutrófilos y los monocitos. Y finalmente, cuando existe esta inflamación de tipo crónica, se genera el remodelado, donde aparecen células epiteliales y mucosas, la presencia de los fibroblastos, matriz extracelular, mastocitos, macrófagos, otras células inflamatorias, célula muscular lisa y una neovascularización. Bueno, cuando estamos en el broncoespasmo precoz y en el broncoespasmo tardío también aparece ya sintomatología
inflamatoria importante, que es producto obviamente de la actividad de los diferentes elementos que acabamos de describir, por ejemplo, la susceptibilidad, el ejercicio de infección, irritantes que generan liberación de histamina a través de los mastocitos, la formación de los leucotrienos contra la transversal, generando entonces desde el punto de vista clínico tos, sibilancias y disnea. Y cuando estamos en la inflamación crónica, existe una hiperreactividad bronquial y una disminución de la capacidad pulmonar, que se manifiesta obviamente por la dificultad respiratoria y otros hechos importantes que suceden a nivel del, digamos, pulmón y los vasos sanguíneos, porque a través de los capilares y la presencia de los alveolos se lleva a cabo el intercambio gaseoso, provocando modificaciones importantes en el pH y generando además cianosis. Bien, para poder encarar este problema del asma bronquial, entonces vamos a decir que vamos a tener un tratamiento, si se quiere, de mantenimiento y también, obviamente, un tratamiento al asma bronquial, digamos, aguda, ¿no? También podemos clasificar en asma episódica ocasional, asma episódica frecuente, asma persistente o moderada y asma persistente grave. Bien, para resolver el problema del asma episódica ocasional se necesitan broncodilatadores, de los que vimos en la clase pasada, que son los beta-2 adrenérgicos, para mencionar algunos, el salbutamol, el esterol. Pero fíjense que aquí no se está mencionando ni siquiera la utilización de corticoides para resolver el problema de la inflamación, sobre todo a nivel crónica, porque estamos hablando de la asma episódica ocasional, donde el primer tratamiento debe ser el uso de broncodilatadores de acción corta y a demanda, o sea, la necesidad que tenga el paciente. Después, como pueden ver en el asma episódica frecuente, el asma persistente o moderada y asma persistente grave, se puede adherir los corticoides inhalados al margen de los broncodilatadores beta-2 de acción corta. Y la cantidad de estos medicamentos oscila entre 200 a 400 microgramos cada 12 horas o de 100 a 200 microgramos cada 12 horas en el asma episódica frecuente. También se puede utilizar el cromoglicato, el metoclomilo, la teofilina retardada, que es lo que vamos a ver ahora, o los antileucotrienos como el Montelukast y varios otros medicamentos que vamos a ver también cuando toquemos el tema. Bueno, el asma persistente o moderada, entonces requiere también la adición de otros medicamentos, por ejemplo, fuera de los broncodilatadores beta-2 y los corticoides inhalados que pueden mezclarse, se deben de dar de dosis a 200, 400 microgramos cada 12 horas o 100 a 200 microgramos cada 12 horas, como ustedes pueden apreciar ahí. Beta-2 de acción prolongada se usa ya en el asma persistente o moderada y el asma persistente grave. Ya les dije en la pasada clase que esos atomizadores suelen costar, dependiendo si vienen asociados entre 120 a 150 bolivianos. Aquí tenemos la presencia de, por ejemplo, los de acción prolongada, que sería el salmeterol asociado a la fluticasona y el formoterol a la budesonida, que son los corticoides que vienen asociados a estos productos inhalados, ¿no? La dosis es de 400 a 800 microgramos cada 12 horas y más de 200 o igual a 200 a 400 miligramos cada 12 horas son las recomendaciones que se hacen para este tipo de cosas. También se puede utilizar la teofilina retardada o los antileucotrienos, que vamos a ver, por ejemplo, ya mencioné uno como el Safirlucat, Montelukast, etcétera, etcétera. Bueno, y además, no es verdad, se puede utilizar por vía oral también la aplicación de estos medicamentos. Muy bien. Seguimos con la farmacognosia, pero primero
pasaba, no sé. Bueno, ya. Origen, la teofilina, cafeína, teobromina, son los alcaloides más importantes obtenidos de las plantas de distribución geográfica muy amplia. El té, que es un preparado de hojas de la Tea sinensis, la cafeína y la teofilina, además la teobromina. También se puede utilizar, tienen metilsantinas, la cocoa y el chocolate. De las semillas se extraen de las semillas de teobromas cacao, la teobromina y algo también la cafeína. El café se extrae de los frutos de la Coffea arábica, ¿no? De donde se extrae, digamos, esta metilsantina tan importante y estimulante de la corteza cerebral, como es la cafeína, las bebidas cola, extracto de nueces de la cola cuminata, que contiene gran cantidad de cafeína y que las encontramos en la Coca-Cola, Pepsi-Cola y Coca-Cola, todas las bebidas cola. Y aquí tenemos las estructuras químicas, ¿no? de los diferentes, digamos, metilsantinas, ¿no? Donde tenemos la santina, que es una dioxipurina, pueden ver la estructura química que la tenemos, ¿no? La estructura química, también la teofilina de la 1,3 de metilsantina, ¿no? Es la teofilina, que es uno de los productos que más se utiliza en el tratamiento del asma, sobre todo en pacientes internados que no tengan problemas cardiovasculares, pues siempre lograr eso. La cafeína es la 1,3,7 trimetilsantina, la teobromina es la 3,7 de dimetilsantina, como pueden observar. Todas tienen una relación muy importante entre sus estructuras químicas. Seguimos con la farmacognosia. La principal metilsantina utilizada para las prácticas clínicas es la teofilina. Como, ahí dice coma, pero como la teofilina es poco soluble, se han sintetizado complejos y derivados que mejoren en su solubilidad y absorción. Por ejemplo, sales inestables de teofilina, preparados retar de teofilina o aminofilina y los derivados de la teofilina. Bien, aquí tenemos entonces una imagen donde se relaciona la vía respiratoria con, obviamente, la presencia de los pulmones y observamos un proceso inflamatorio en el bronquiolo asmático en comparación con los bronquiolos, digamos, de tipo normal. Ya, las sales de la teofilina y el contenido de teofilina en porcentaje. La teofilina anhidra contiene, digamos, teofilina al 100%, el monohidrato de teofilina 91%, la aminofilina 80%, el teofilinato de colina, también se llama oxidifilina, contiene, digamos, 60-65% de teofilina, el glicenato sódico de teofilina 51% y el salicilato cálcico de teofilina 48%. También existe la etamifilina, la diprofilina, la doxifilina y la enprofilina, que tienen muy poco uso en realidad en el tratamiento del asma bronquial. Aquí tenemos entonces tanto el mecanismo de acción de, digamos, la teofilina. Obviamente cuando las metilsantinas son, digamos, introducidas, van a tener una acción interesante que vamos a pasar a describir enseguida. Si nosotros además asociásemos un agonista beta-adrenérgico, si ustedes quieren, desde la adrenalina, porque ya en la pasada clase hemos hablado sobre la adrenalina, después su transformación con digamos, la formación del isoproterenol y luego la aparición de los agonistas beta como el salbutamol, fenomerol y demás. Entonces, estos agonistas, cuando son administrados, activan una proteína de carácter enzimática que muchas veces hemos hablado que es la adenilciclasa. Estoy hablando lógicamente de las células lisas bronquiales, y con gasto de energía esta sustancia de carácter enzimática, esta proteína de carácter enzimática llamada acetilcolina, se transforma en AMP cíclico, y este AMP cíclico es el segundo
mensajero, porque el primer mensajero sería desde la adrenalina, que tiene una acción beta-adrenérgica, lo mismo que los medicamentos que hemos visto en la pasada clase y conocemos con el nombre de agonistas beta-2 adrenérgicos. Bueno, este AMP cíclico va a generar una actividad importante sobre el calcio, secuestrando en el retículo endoplásmico la mayor cantidad de calcio. Y entonces, al no haber calcio, se relaja la musculatura lisa bronquial, provocando broncodilatación, como pueden observar aquí en la diapositiva y esta acción. Pero ese AMP cíclico no queda ahí, sino que tiene que transformarse en 5-AMP cíclico, que es inactivo. Aquí tenemos ese AMP, ¿no es verdad? Y lo hace a través de una enzima que se llama fosfodiesterasa, la teofilina, la aminofilina y todos los medicamentos que hemos visto, comenzando, si se quiere, de la cafeína y todo esto, que provienen de diferentes plantas, entonces se adhieren a esa fosfodiesterasa, inactivándola, evitando que este AMP cíclico se transforme en 5-AMP cíclico. Por otro lado, si nosotros observamos también, esta misma teofilina va a tener una acción importante sobre los receptores de adenosina. Aquí tenemos la adenosina, que tiene una acción, digamos, positiva, pero la teofilina tiene una actividad negativa, o sea, bloqueando la acción de la adenosina y por lo tanto evitando que aumente el tono bronquial y también, digamos, evitando la broncoconstricción que va a provocar la adenosina. Lo mismo ocurre con la acetilcolina. La acetilcolina genera broncoconstricción, pero si nosotros le damos agonistas carínicos, o sea, derivados de la atropina, para mencionar, y la misma atropina es un antagonista de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos 2 y tiene una acción negativa, evitando la broncoconstricción que genera la acetilcolina. Bueno, las metilxantinas inhiben la fosfodiesterasa, el AMP cíclico y el guanosin monofosfato cíclico, aumentando los niveles de dichos nucleótidos, bloqueando los receptores adenósicos 1 y 2, como estamos viendo ahora mismo en el mecanismo de acción. Bien, vamos a continuar. Entonces, ya en esta otra diapositiva, como pueden ustedes observar, tenemos la farmacodinamia. Esa farmacodinamia que ejercen las metilxantinas, sobre todo en el sistema respiratorio, lo hacen sobre el músculo liso respiratorio, generando una broncodilatación con dosis de 5 a 10 microgramos por ml en concentraciones plasmáticas y de 15 a 20 microgramos por ml cuando estamos tratando el asma grave y 5 a 10 microgramos cuando estamos tratando el asma moderado y de 20 a 30 microgramos por ml, ¿no? Si se administra esa dosis, hay poca mejoría y aparecen efectos secundarios. En vez de mejorar al paciente, empeoran la situación. Entonces, lo que debe utilizarse es entre 5 a 10 y 15 a 20 microgramos por ml, que funcionaría bastante bien. ¿Qué hacen entonces estos medicamentos? Que inhiben la liberación de broncoconstrictores, aumentan la contractilidad del diafragma, sobre todo a nivel de, digamos, enfisematoso. Recuerden que el enfisema forma parte del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde también se pueden utilizar estos medicamentos. Estimulan además el centro respiratorio y generan una acción, digamos, antiinflamatoria, evitando, digamos, el edema por su acción diurética, que contribuye a hacer desaparecer el edema del pulmón que se genera a partir de las reacciones antígeno-anticuerpos, ¿no? Por la presencia de los alergenos, incluyendo el ejercicio, como ya hemos visto con antelación. Ya, ahora seguimos con la farmacodinamia. ¿Qué hacen las metilxantinas cuando se administran al ser humano a nivel del aparato cardiovascular? Lo primero que hacen, entonces, generan una mayor contractilidad cardíaca, lo que también genera una rápida actividad, o sea, genera taquicardia y
digamos, tienen una actividad mucho más prolongada que si se administrarían los digitálicos y que con los, digamos, beta-adrenérgicos se va a observar esta actividad. Seguimos sobre el aparato cardiovascular, aumenta el volumen sistólico, ¿no? Va a disminuir el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la presión de la diastólica también pueden aumentar, eso es importante. Y a nivel de concentraciones plasmáticas elevadas generan una taquicardia franca, lo que va a facilitar la producción de arritmias cardíacas por la hipoxia también. O sea, eso hacen las metilsantinas, así que hay que tener mucho cuidado en la administración, sobre todo a dosis elevadas. A nivel de los vasos sanguíneos, dilatan, generan una dilatación, en el territorio muscular y esplásmico y vasoconstricción de las arterias cerebrales. La inyección intravenosa puede generar, si es peor, rápida, una hipotensión que habrá que tener en cuenta cuando al paciente tenemos hospitalizado y le estamos aplicando estos medicamentos a través de los sueros y la vía intravenosa. Muy bien, ¿qué hacen a nivel del sistema nervioso central? Si se dan dosis bajas, hay una disminución de la sensación de cansancio, una mayor capacidad del esfuerzo intelectual, por eso que la gente consume, por ejemplo, cafeína o té bastante tinto cuando está poniéndose a estudiar los exámenes, por ejemplo, y eso lo hace porque atraviesa la barrera hematoencefálica, pueden llegar a provocar insomnio en muchas personas, hasta un vaso de Coca-Cola puede generar eso. Si este paciente, además de ser asmático, es epiléptico, puede generar convulsiones, incluso a dosis terapéuticas. Y en los pacientes no epilépticos puede generar convulsiones si las dosis, en términos de la concentración de estas metilsantinas, son de 30 microgramos por ml o mayores a 30 microgramos por ml en sus concentraciones plasmáticas. Dosis altas pueden generar nerviosismo, temblor, hiperestesia, hiporreflexia, alteraciones maniáticas y convulsiones. Más de 20 microgramos por ml pueden aparecer también náuseas y vómitos cuando se administran estos productos denominados metilsantinas y la teína, como la cafeína. Son entre los más importantes productos. Bueno, seguimos con la farmacodinámica. ¿Qué hacen estos medicamentos a nivel del músculo esquelético, el riñón y el tubo digestivo? Si se trata del riñón, funcionan como diuréticos débiles, aumentan la filtración glomerular, disminuyen la reabsorción tubular del sodio. A nivel del músculo esquelético, aumentan la respuesta contráctil del músculo contráctil del músculo a partir de un estímulo nervioso y también contrarrestan la fatiga del diafragma en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ustedes conocen con el nombre de EPOC. A nivel del tubo digestivo, entonces aumenta la secreción gástrica de ácido y pepsina. Eso es lo que ocurre con las personas que consumen varias tazas de café durante todo el día, entonces generando las úlceras gastrodenales. Además, relaja la musculatura lisa de las vías biliares y es útil entonces asociar con alcaloides de las solanáceas, o sea, la atropina, para resolver los problemas de los cólicos biliares. Una taza de té o café concentrada puede resolver asociada a alcaloides de las solanáceas. Bien, dentro de lo que se refiere a la farmacocinética, la teofilina, una vez que se administra por vía oral, se absorbe bastante bien y cuando pasa al torrente circulatorio se une en un 40% a las proteínas plasmáticas. El volumen de distribución es de 0,3 a 0,7 litros por kilogramo. ¿No es verdad? La semivida de eliminaciones de 4 horas en los niños y en los adultos no fumadores de 8 horas y adultos fumadores de 16 horas. Lo mismo ocurre en la insuficiencia cardíaca o en la cirrosis en niños
prematuros y cirróticos, disminuye también el volumen de distribución en los pacientes obesos. Muy bien, se metaboliza el 90% en el hígado, el 10% se excreta por vía renal en forma inalterada y la eliminación puede estar aumentada en niños de 1 a 4 años, en fumadores de tabaco y marihuana y sin embargo está reducida en pacientes obesos, pacientes que consumen dietas ricas en metilsantina, en pacientes cirróticos, sobre todo cirróticos descompensados, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Dentro de las interacciones farmacológicas, fármacos que aumentan las concentraciones séricas de teofilina, entonces tenemos los anticonceptivos orales, la eritromicina, que es un macrólido, ya saben eso, antagonistas del calcio, la cimetidina, pero no la ranitidina. Los factores que disminuyen las concentraciones séricas de teofilina, está la rifampicina, el fenobarbital, la difenilidantoína y la carbamazepina. Todos estos medicamentos, con excepción de la rifampicina, son medicamentos que se usan para el tratamiento de la epilepsia, que quede claro. No es conveniente la administración de estos productos en pacientes epilépticos. Dentro de los efectos tóxicos, los más frecuentes es la generación de úlceras gastroduodenales, generando, digamos, dolor además epigástrico, náuseas y vómitos. O sea, generan úlceras, dolor epigástrico, náuseas. A nivel cardiovascular puede generar taquicardia y arritmia, y a nivel del sistema nervioso, insomnio, psicosis y convulsiones pueden generar estos medicamentos conocidos con el nombre de metilsantinas. Muy bien. En esta otra diapositiva tenemos las reacciones adversas que genera la teofilina, irritación gástrica, genera insomnio cuando se empieza con la mitad de la dosis, aumenta de forma gradual. La teofilina, digamos, como acciones adversas comunes, puede generar trastornos gastrointestinales, neurológicos y cardíacos. Entre dosis de 20 a 30 miligramos por ml de plasma puede generar intolerancia gástrica con, digamos, ardor, dolor, náuseas, vómitos, diarrea, intranquilidad, insomnio y taquicardia. Con más de 30 microgramos por ml de plasma, en términos de las concentraciones, se generan vómitos, deshidratación, manifestaciones maníacas, alucinaciones, convulsiones, hipertermia y también coma, así como también arritmias cardíacas. Muy bien, continuamos entonces con las actividades de la teofilina, las presentaciones. Vienen para administración oral estos preparados, donde la absorción es completa de los productos, ya sean tabletas o cápsulas, soluciones con cápsulas, con líquidos, su tiempo máximo es de 30 a 60 minutos en términos de la absorción y de 1 a 2 horas, ¿no? Cuando existe cirrosis moderada, además asma. Seguimos con los preparados, vienen en tabletas masticables o no, también vienen en cápsulas de liberación lenta que contienen gránulos de liberación retardada. Las concentraciones máximas alcanzan en un tiempo de 4 a 6 horas. Los alimentos junto a la teofilina retardan las concentraciones entre 4 a 6 horas. También existen preparados para administración por vía rectal en supositorio. Los preparados que estábamos hablando sobre la administración a través de la vía rectal, que pueden haber supositorios y también soluciones por la vía intramuscular, no está indicada porque provoca mucho dolor, y la vía intravenosa se puede administrar la aminofilina y la etamifina, que son los dos productos que vienen también con preparaciones para aplicación por vía intravenosa. Preparados y vías de administración y dosis por vía oral, tiene el nombre de la teofilina que tienen ustedes aquí. Con asma biol vienen comprimidos de 200 miligramos en base de 1000 comprimidos, isobutil jarabe frasco de 120 ml y elixine jarabe frasco de 250 ml respectivamente. El Marex viene en tabletas con envase de 30 tabletas, la teofilina retard
Vienen en cápsulas de 300 miligramos en base de 10 a 20 o 30 tabletas. Retar, la teofilina de laboratorio Fabra, vienen comprimidos de 200 miligramos. El Meridian, cápsulas de 100, 200, 300 miligramos y en envase de 20 cápsulas. El Neofoven Forte, vienen comprimidos de 200 a 300 miligramos y el jarabe de 1600 miligramos. La dosis usual es de 150 a 300 miligramos respectivamente 4 veces por día por vía oral y para aplicación parenteral, inyección de 200, 400 y 800 y en recipiente de teofilina y dextrosa al 5% cuando se administra por vía intravenosa, que hay que hacerlo lento, o también se puede aplicar en polo, depende de las necesidades que tenga, siempre valorando la función cardíaca. La cafeína viene de Laboratorios Vita en ampollas de 250 miligramos, la dosis usual 1 ml 3 veces al día, aplicada para vía parenteral. La aminofilina viene con el nombre de teofilina etilenodiamina, viene en tabletas de 100, 350 miligramos de liberación lenta y también vienen en supositorio de 360 y en ampollas de 2 ml con 480 miligramos para aplicación intramuscular y de 10 ml con 240 miligramos para aplicación intravenosa. Generalmente no se recomienda la vía intramuscular, provoca mucho dolor. Dosis usuales de 200 miligramos 4 veces por día. Bien, otras metilsantinas, la difilina viene en tabletas para administración oral de 200 a 400 miligramos y también viene en elixir en 33.3 y 53.3 miligramos por cada 5 ml y para inyección parenteral de 250 miligramos por ml. La ortrifilina viene en presentaciones para administración oral en tabletas de teofilina equivalente a 64, 127, 254 y 387 y en jarabe de 32 y 64 miligramos por cada 5 ml que corresponde a una cucharilla. Y ahí tenemos entonces la bibliografía y entonces dejamos de compartir para meternos a otro tema importantísimo que son los broncodilatadores como el bromuro de hipratropio, cómo vamos a desarrollar en esta clase. Bueno, agrandamos la diapositiva pertinente y nos metemos a estos antimuscarínicos y que en vez de utilizar la atropina que tiene acciones a nivel del sistema nervioso central, se puede utilizar el bromuro de hipratropio en aerosoles sobre todo. Bueno, la atropina, también denominada iociamina, se encuentra en la planta denominada Atropa belladona o belladona y de la datura Stramonium, el toloache o Stramonium. La escopolamina, la iosina, se encuentra en el Diaciamus niger o beleño, también llamado beleño negro. Entonces ahí tienen, ya hemos visto eso obviamente en los alcaloides de la solanácea. Y aquí tenemos la estructura química de la atropina, del bromuro de hipratropio y del bromuro de tiotropio, que son los fármacos que se pueden utilizar en aerosoles y que son derivados de la atropina. Acciones farmacológicas y mecanismos de acción: la liberación de la acetilcolina original, contracción de la musculatura lisa y secreción de las glándulas submucosas a través de la activación de los receptores muscarínicos. De la misma manera, las anticolinesterazas, por ejemplo, el Vaigon puede generar crisis de asma porque al bloquear la enzima acetilcolinesterasa aumenta las concentraciones de acetilcolina y es la acetilcolina la que produce estos problemas que acabamos de mencionar en la primera parte de esta diapositiva. Los estímulos desencadenantes pueden ser variados: inhalación de partículas, gases, aerosoles, aire frío o caliente pueden generar las crisis de asma. Los fármacos anticolinérgicos de tipo atropínico bloquean competitivamente la acción de la acetilcolina. Mediante la administración por vía inhalatoria es posible aumentar las concentraciones localmente, minimizando los efectos secundarios propios del bloqueo muscarínico, que sería sequedad de la boca, taquicardia, estreñimiento. Si son varones que tengan, digamos,
más de 40 años pueden generar hipertrofia de próstata, etcétera, etcétera, además de la fiebre atropínica y los trastornos psiquiátricos que ya hemos mencionado, digamos, en la clase de alcaloides de la solanasa. La broncodilatación ocurre sobre todo en los bronquios grandes y medianos, mientras que es mínima en bronquiolos, lo que implica una gran variabilidad en la respuesta terapéutica. El bloqueo colinérgico reduce la secreción bronquial, aunque las consecuencias son variables en situaciones de broncorrea. Es útil limitar la secreción, pero la densificación del esputo puede hacer mucho más difícil entonces la expulsión de esta secreción. El tono colinérgico es mayor en el EPOC, o sea, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en el asma. En el asma, el componente broncoconstrictor es la liberación de histamina o leucotrienos frente a los cuales los fármacos anticolinérgicos son ineficaces. Aquí tenemos la presentación del bromuro de ipratropio. En términos de su estructura química, es un derivado cuaternario isopropilo de la atropina. Recordemos que los derivados cuaternarios no atraviesan la barrera hematoencefálica y también son difíciles de absorberse en el tracto digestivo. Por eso que este medicamento generalmente se debe de aplicar por vía inhalatoria. Pero ahí tienen la estructura del bromuro de ipratropio en términos de su estructura química. Por lo que atraviesa más la barrera biológica, pudiéndose describir como una forma tópica de la atropina. Se administra por vía inhalatoria, menos del 1% atraviesa el epitelio bronquial y los niveles sanguíneos son inapreciables. Solo alcanza los bronquios el 10% del total inhalado, el resto se deglute, pero su escasa absorción hace que la mayor parte de lo que cae al aparato digestivo sea eliminado a través de las heces fecales. No atraviesa la barrera hematoencefálica, la dosis inhalatoria es de 40 a 80 miligramos, que produce una broncodilatación comparable a 0,5 miligramos por vía intravenosa o 0,15 miligramos por vía oral, pero con una concentración plasmática 1000 veces menor. El efecto broncodilatador máximo se obtiene al cabo de 1 a 2 horas de la inhalación, pero el 80% se observa ya a los 30 minutos. La duración total es de unas 6 horas, por lo que se administra 4 veces al día, que es la recomendación. A diferencia de la atropina, el ipratropio por vía inhalatoria no modifica el volumen de las propiedades viscoelásticas de las secreciones bronquiales, no deprime el aclaramiento mucociliar, no origina efectos anticolinérgicos de tipo sistémico, como por ejemplo la sequedad de la boca, visión borrosa, retención urinaria, sobre todo en los hombres, porque aumenta digamos, el volumen de la próstata, y como las mujeres carecen de eso, entonces no hay problema en ellas. Los efectos secundarios son muy infrecuentes. Ya en el asma bronquial, el bromuro de ipratropio es menos eficaz que los beta-2 adrenérgicos, pero puede ser un coadyuvante de estos, particularmente en el estatus, digamos, asmático. Ahí tienen una presentación de bromuro de ipratropio, ¿no? Que viene con inhalador o aerosol, que contiene alrededor de 200 dosis, como pueden observar en el envase. En pacientes con bronquitis crónica y enfisema, el grado de broncodilatación y la duración de la acción del ipratropio son similares a los agonistas beta-2 adrenérgicos. Aquí también volvemos a tener el atomizador o inhalador del bromuro de ipratropio. Y bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy, porque con el grupo A ando demasiado atrasado, ni siquiera he terminado, digamos, medicamentos que sirven para el tratamiento de la diabetes. Así que vamos a quedar ahí. He visto en las redes sociales que ustedes preguntan sobre los temas del examen. Voy a dar entre mañana y pasado, debido a que como sigue el paro, es difícil que demos, digamos, el domingo. Creo que habrá un compás de espera por parte de la universidad hasta que se resuelva el paro indefinido. Pero de cualquier manera,
digamos, voy a hacer una revisión donde quedamos con el examen pasado para que pueda yo más o menos decir hasta dónde podemos llegar a dar el parcial para que se puedan pongan también a estudiar. Bueno, muchas gracias por su atención. Será hasta el día de mañana en que daré probablemente en la tarde a conocer los temas que entrarán en el tercer parcial de la asignatura de farmacología. También ya tengo revisado todos sus exámenes, tras que se inicien las clases en cada actividad práctica. Voy a hacer entrega de esos exámenes también. Muchas gracias por su atención y será hasta el día lunes, Dios mediante.